aquí. Estamos ya en vivo. Estoy muy feliz que estén por aquí. Le habla Mamá Homeward Schooler, Ivonne. Espero que se vayan conectando próximamente, pero vamos a comenzar y si tenemos que reiniciar ¿verdad? Todo este live, vamos a estar retomando los temas que les apetezca dialogar sobre el homeschooling. Esto me nace inicialmente por mi proyecto que hace varios años lo tenía aguantado. Tengo un blog y un canal que volví a retomar, pero realmente lo que tenía desde el año 2011 era este blog, y entonces en este blog llamado Mamá Homeward Schooler, nada, compartíamos cosas de nuestras vivencias como madre homeschooler. De igual forma, ahora con el canal estamos haciendo videos y todo surge a raíz de, especialmente, ¿verdad? Nos mueve principalmente informar y orientar y poder ayudar un poquito a raíz del terremoto que ocurrió en Puerto Rico. Yo estoy viviendo actualmente en el estado de la Florida, Estados Unidos. Le hablo un poquito de mí para aquellos que no me conocen. Llevo 11 años como madre educadora en el hogar. 11 años y medio digo yo porque esa es la edad que mi niña tiene. Y los que educamos en el hogar sabemos que nos sentimos que educamos desde que nace, ¿verdad? En mi caso, yo tenía un proyecto previo a mi niña nacer en donde preparaba currículos educativos para madres que educaban en la casa, o más bien su mamá, su abuela, su tití cuidaba a su niño o su niña y querían pues darle alternativas educativas mientras eran cuidadas o cuidados. Así que entonces con ese proyecto llamado Cuido Educativo, cuando yo soy madre, tenía también un espacio que se llamaba Pasitos al Arte, en donde dábamos diversos talleres, pues me surge el interés de educar a mi niña. Ya lo había considerado, ya lo había pensado y tengo un familiar que lo había hecho y eso pues me motivó mucho ver cómo ella lo estaba realizando y otras personas más. Y empiezo a conocer familias homeschoolers y empiezo a ver cómo esto realmente funcionaba. Así que entonces una vez tengo este proyecto de cuidado educativo homeschooling, iba a las casas o las personas me solicitaban ayuda para ayudarlos a trabajar todo este proceso. Me motivaba muchísimo y digo, bueno, pues cuando nazca mi niña definitivamente voy a seguir con este proyecto. De hecho, ahí surge, a raíz de, como les comento, el proyecto de cuidado educativo homeschooling, el ser líder de un grupo de apoyo, porque las mamás que en aquel momento teníamos bebés, nos uníamos para que nuestros bebés compartieran y jugaran. Los niños pues van creciendo y ya se estaba acercando la edad preescolar, y entonces comienzo un grupo que se llamaba Cooperativa Educadores en el Hogar. En ese grupo pues ya se formaliza como un grupo de apoyo, además del proyecto que inicialmente era pues mi trabajo. Y comenzamos a ser madres que nos encontrábamos para diversas actividades y tener esa parte tan importante y que es tan controversial llamada socialización. Así que hablándoles un poco de mí en ese sentido, no quiero quedarme hablando de mí porque realmente la actividad y el live de hoy va en torno a hacer preguntas y respuestas y hacer un resumen del video que les compartí. Pero quería pues darle un poquito de la información para que supieran quién es esta persona que le está hablando. Así que quiero retomar todos esos proyectos porque pasa que cuando uno se aleja de la isla, uno de alguna forma, ¿verdad? Nuestro corazón se queda allá y uno quiere de alguna forma poder aportar. Así que si mi conocimiento ayuda un poquito, pues es una bendición que yo recibo. Así que les agradezco por estar esta noche conectándose. Ya veo algunos nombres, veo a Marangeli Feliciano, saludos, qué bueno, un gusto que estés por ahí. Ella empezó, ya estaba ya en la cooperativa y en los otros grupos que tuvieron, y los grupos han seguido ampliándose. Puerto Rico tiene muchos grupos de apoyo, que eso es excelente. Así que les quiero entonces hacer un resumen de todo esto que está pasando, ¿verdad? Varias personas me contactaron y les digo, mira, ya yo no estoy en Puerto Rico, ya yo no soy líder de ningún grupo en Puerto Rico, pero sí, pues en la medida que pueda orientar y ayudar, para eso estamos. Así que ese video lo que quise es llevar ese enfoque. ¿Cómo se educa en Puerto Rico? Igual, Marangeli, un gusto. Bendiciones para tu niño y tu princesa y tu esposo. Gracias por estar por ahí. Sigan compartiendo, ¿verdad? El video para poder seguir
pues nada, difundiendo esto y a los que le pueda ayudar, pues es una bendición que yo recibo y qué bueno. Pues como les decía, en este video lo que le quise llevar es esa información de que lo primero es que no se apresuren, porque muchas personas, y entiendo perfectamente, uno se desespera, ¿verdad?, con la situación que Puerto Rico está teniendo y entiendo perfectamente. Saludo Bruni, Arturo, qué bueno que están por ahí, bienvenidos y difundan esta información a aquellos que le pueda ayudar, gracias. Cuando uno está en una situación como la que Puerto Rico está viviendo, obviamente nuestros hijos e hijas son lo primero, y empezamos a pensar qué vamos a hacer. Yo les puedo hablar y darles referencia en vivo, ¿verdad?, sin comparar eventos, pero yo llego a Estados Unidos a raíz posterior del huracán. En ese momento, pues en unas circunstancias bien particulares, yo solamente venía por una temporada. Situaciones personales pues me hicieron quedarme. Pero en el momento uno está con mucha preocupación, ¿verdad?, de qué va a hacer. En aquel momento yo hacía homeschooling, pero aún así los grupos no nos podíamos encontrar, no había, la comunicación se había caído, o sea que no podíamos ni compartir ni comunicarnos. Así que en ese momento me surgió la posibilidad de venir a Estados Unidos a trabajar y eso era temporero y yo veía una alternativa como que económica, ¿verdad?, para poder aportar a mi hogar y de esa manera pues me retiro de Puerto Rico por una temporada que nos hizo extendernos. Pero con esto les quiero decir que yo me traslado y en ese momento yo comienzo a educar a mi niña en una escuela por primera vez en su vida, porque ella siempre había sido educada en el hogar, homeschooler. Así que en Estados Unidos yo comienzo como maestra a trabajar en una escuela y ella está en esa misma escuela y comenzó todo este proceso. Dejando esto en pausa, vuelvo a Puerto Rico, es cuando estábamos educando en el hogar. Pasamos por muchos años en los cuales hubo muchas luchas para que se lograra lo que se ha logrado, que es la libertad educativa. He leído que la escuela actualmente, el Departamento de Educación, les está haciendo la vida difícil, a cuadritos como decimos, ¿verdad? Porque no les permiten inclusive darlos de baja de la escuela y esto es un error porque hay una ley que ya está tipificada, que se luchó. De hecho, hoy se cumplen 5 años de aquellas marchas, de aquella presentación que tuvimos muchas personas, pero esta servidora estuvo allí deponiendo en el Senado junto a otros estudiantes, mi hija estuvo y muchas otras personas aportando y se logró que ya quedara constituido como que tenemos la libertad educativa para poder educar en el hogar sin que ninguna regulación se nos solicite. Sí se recomienda que guardes el portfolio y que crees una lista de los eventos, ¿verdad?, y de todo lo que tú haces a nivel curricular y a nivel de actividades con tu niño o tu niña, con tus hijos, de manera que puedas tener pues evidencias de lo que estás haciendo. Pero eso se hace como una recomendación. De hecho en Estados Unidos sí es ley, lo tenemos que hacer, pero en Puerto Rico no es ley. Se hace como una recomendación para que uno guarde, ¿verdad?, toda esa data, que es muy importante. Pero ni siquiera eso en Puerto Rico hay que hacerlo. Es bien importante que se eduquen. Lo primero que tienes que hacer es buscar información, participar en foros como este, leer. Yo compartí, ay, el teléfono está sonando, disculpen. Yo compartí en el canal una información de Homeschool Legal Defense. Yo me siento muy en confianza con ellos. Ellos tienen base en Estados Unidos, pero ayudan en Puerto Rico también. Ellos tienen un abogado que es puertorriqueño y que vive en Puerto Rico, o sea, que sabe lo que está pasando en Puerto Rico. Y él tiene su base en Puerto Rico, pero tiene comunicación con Homeschool Legal Defense. Homeschool Legal Defense, cuando estuvimos en todos estos procesos, litigando, marchando, en marchas y todo lo que hicimos para lograr que la ley se aprobara, ellos nos apoyaron. Ellos nos dieron apoyo para legal, si era necesaria. Nunca fue más allá de simplemente un apoyo, ¿verdad?, dar ese otro rostro y esa otra formalidad al Senado y a los políticos de Puerto Rico, pero en todo momento tuvimos un gran apoyo de ellos. Ahora que estoy en Estados Unidos, yo sí soy miembro de Homeschool Legal Defense porque me siento más cómoda, definitivamente me siento apoyada legalmente, porque acá, como les digo, hay otras restricciones. En Puerto Rico no las hay. En Puerto Rico, insisto, es el paraíso, pero eso no significa que no te debas de educar. También me han compartido muchas personas diciéndome que hay lugares y personas queriendo cobrar y queriendo decir que se acreditan y tu niño va a tener una educación acreditada porque vas a este lugar y esta persona te da una certificación. La educación en el hogar
está en Puerto Rico, está para aquellos padres, madre o tutor legal. Es solamente la persona que puede dar la educación para su niño o niña, por lo menos en un 51% mínimo. ¿Y con esto qué me refiero? ¿A qué me refiero con un 51% mínimo? Que tú bien le das tus clases a tu niño, tú eres la mamá o el papá que estás ahí, o el tutor legal, con tu hijo o hija, y el restante por ciento lo puedes llevar a actividades llamadas extracurriculares, pero que nosotros realmente las utilizamos como parte de nuestras clases. Digamos que va a una clase de música, digamos que tiene algún apoyo. Saludos, Maggie, gracias, bienvenida. Evelyn, María, Evelyn, ahora mismo necesito un café, si estás por ahí. Una otra compañera ya veterana de homeschooling. Qué bueno verles. Difundan el video, ¿verdad? Y se los agradezco, de verdad. Aquellos que les pueda ir de bien. Como les decía, cuando surge toda esta dinámica de tipificar la ley, es bien importante que estemos bien claros de que mamá, papá o tutor legal, le estoy resumiendo, son las personas que pueden educar a sus hijos. Un 51% mínimo, mínimo. Con esto les decía que puedes llevarlo a clases de música, a clases de teatro, a taekwondo, a todas las clases que tú quieras, deportes. Saludos, Ana, bienvenida, gracias por estar aquí. Y con estas clases tú cubres el restante por ciento para concluir ese 100%. Aquí es donde los niños se nutren a nivel social de no solamente el grupo de apoyo, sino todas estas clases que le pueden ayudar a continuar fortaleciendo el aspecto social. Y el aspecto educativo, porque si tú llevas a niños a una excursión, digamos en el yunque, vas a poder hablarle y educarlo en tu hogar, ¿verdad? Y en el mismo yunque de un montón de cosas y de una gran diversidad ecológica, entre tantas otras, como ciencia y otras más. Así que lo que quiero llevarles el mensaje es que es bien importante que estemos claros que es mamá, papá, tutor legal, quien puede dar homeschooling, quien puede y quién es el responsable, según la ley en Puerto Rico. Pero sí tú puedes tener otras clases. Ahora, quien te certifica solamente eres tú. Tú eres quien certificas a tu hijo o a tu hija. Que tú pagues unos servicios, pues está muy bien, lo puedes hacer, ¿verdad? Porque no estamos hablando que algunas cosas no son gratuitas. Pero estén bien claras y claros y tengan mucho cuidado para que no se les engañe. Hay una ley que la pueden buscar, pueden informarse. Así que si vas a pagar algo, es porque, digamos, tuviste que pagar en un grupo de apoyo, muchas veces hay que pagar una membresía, que mucha gente hasta lo critica, pero miren, yo que fui líder de grupo, yo cobraba en aquel tiempo, no me acuerdo si era 20 o $30 el año, y con eso yo lo que hacía era sacar la fotocopia, pues nada, ayudarme con la gasolina, con el internet al año. O sea, si te pones a pensar, pues eso era simplemente para los gastos que yo tenía que hacer mínimos, y cuando habían actividades especiales pues se cobraba adicional de una forma colectiva. Eso lo hacen los grupos de apoyo, algunos son gratuitos, algunos tienen su propia forma y formato de cómo trabajar este proceso, pero lo que les quiero decir que es lo más que realmente uno paga, porque inclusive los currículos puedes pagar de forma privada por ellos, pero los puedes conseguir de forma gratuita. Así que si alguien les está vendiendo el concepto y la idea de que te vas a hacer homeschooling y yo te certifico, eso es incorrecto. Es incorrecto y tengan mucho cuidado. Mamá, papá, tutor legal solamente son quienes pueden certificar, como que su hijo y su hija es educada en el hogar y recibe una educación. Esto es desde los 5 años, que es lo que la ley nos dice, hasta los 18 años. Igual que cuando se asiste a la escuela. Es la misma edad, ¿ok? Así que es bien importante entonces que estén conscientes de eso, busquen información. Los grupos de apoyo proveen excelente información en sus reuniones. Si entran a Facebook van a encontrar muchísimos listas, diría yo, por pueblos, por regiones, de madres inclusive que están dispuestas, como esta servidora, a dar información. Pero siempre infórmense, ¿verdad? Y busquen a fondo la ley. También les quería mencionar que recientemente también me estaban diciendo que les estaban enviando a aquellas madres o padres que querían retirar a sus niños de la escuela tradicional. El departamento les dijo que tenían que ir a buscar un documento, el departamento de educación. Esto tampoco es cierto. O sea, hay mucha desinformación que es muy lamentable y les están haciendo pasar
por un proceso que no es necesario. Busquen la ley, vayan con una fotocopia de la ley. Esto les puede ayudar muchísimo para que ellos vean que efectivamente no van a tener ninguna situación. Saludos, Lumar, qué bueno estás por ahí, prima, gracias, y comparte la información, me alegra verte. Muchas bendiciones para la familia. Sé que están pasando momentos difíciles, ¿verdad? Pero muchas bendiciones desde acá. Así que, como les decía, busquen la ley y vayan con la ley si es que tienen que ir a retirar al niño de la escuela. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es crear una carta muy sencilla en Estados Unidos, y se usa el mismo nombre en Puerto Rico, pero no hay un documento tipificado oficial, pero se refiere a una carta de intención. Esta carta es una carta que tú haces. Si tienes el nombre que le vas a poner a la escuela de tu hijo o hija, mucho mejor. Digamos que le vayas a poner nada, tu apellido, Rodríguez Academy, vamos, pues Rodríguez Academy, por este medio Rodríguez Academy informa que mi hijo o hija con el nombre tal va a ser cambiado, no sacado, nunca, traten de no usar ese vocabulario, porque tú no lo vas a sacar de la escuela, tú lo vas a cambiar, tú vas a hacer como quien dice una transferencia. Lo vas a transferir a tu escuela, a la escuela que ustedes están creando. Así que puedes decir, por ejemplo, Rodríguez Academy está retirando y que desea informar por este medio que el niño tal, con su nombre, no va a continuar en esta escuela y de ahora en adelante va a estar en Rodríguez Academy. Y pues en eso, ahí lo están informando. Cuando te pregunten quién es Rodríguez Academy, pues mi proyecto de homeschooling, sí. Ese es el método educativo que voy a continuar utilizando. Esta carta es bueno que se la firme, lleves copia, y se recomienda que te la firme el director o director de la escuela o alguna persona encargada, y la guardas para tu récord. Hay personas que reciben asistencia económica y nutricional. Los fondos de la asistencia económica y nutricional tampoco pueden ser afectados. Aquellas personas que reciben estos fondos y necesitan continuar recibiéndolos no pueden ser afectados. De hecho, cuando vas al departamento de la familia, en el documento que tienes que firmar, hay un espacio que dice homeschooling, y ese es el espacio que vas ¿Cómo es que no me veo completa? Ok, me estoy cortando. Ahí. ¿Mejor? Gracias, Lumar. Me dice si estoy bien ahí. Muchas gracias. Tengo ahí que me está dando el cue. Como les decía, la carta entonces debe ser firmada y la guardan, porque es bien importante tener este récord en caso de que se le solicite. Y el departamento de la familia la puede llevar la carta y tiene ese documento en el cual tú puedes continuar recibiendo tu asistencia económica y nutricional. Una cosa no va separada de la otra. De hecho, antes de que se legalizara, saludo Lizzy, bienvenida. De hecho, antes de que se creara el proyecto de ley, que actualmente está tipificado como que es legal el homeschooling en Puerto Rico, eso ya el Departamento de la Familia lo hacía. O sea que aquellas personas que, gracias Lumar, aquellas personas que quieren y necesitan continuar recibiendo sus ayudas económicas, no las pierden para nada. Chévere, ahora sí. Gracias, Lu. Les decía, la otra dinámica que está ocurriendo es que se preocupan aquellas personas que reciben diferentes fondos, ¿verdad?, federales, como terapias que también el Departamento de Educación les da. Las terapias tampoco pueden ser afectadas, para nada. Todos los años que yo en Puerto Rico estuve como madre educadora en el hogar, nunca se vieron afectadas, o alguna familia me informó esto. Sí, muchas veces les asustaban. Sí, eso sí, pero es mala información. O sea que lo que tienen que mostrar es seguridad. Cuando vayan al Departamento de Educación, cuando vayan a las terapias, cuando vayan al Departamento de la Familia, cuando vayan a informar lo que quieren hacer, tienen que hacerlo con mucha seguridad, porque ellos van a tratar, definitivamente van a tratar de que ustedes desistan de esta idea. ¿Por qué? Muchas razones. Entre ellas podríamos decir que el Departamento de Educación recibe fondos federales, y cuando las matrículas bajan, pues los fondos podrían bajar. De hecho, eso es una de las cosas que ocurrió, por las cuales por tantos años el proyecto de ley no se convirtió en ley en Puerto Rico, porque cada vez que trataba alguna persona de hablar del homeschooling, ellos brincaban porque sabían que iban a recibir menos fondos. Así que eso debe estar siendo la misma situación, pero ya hay una ley en donde están protegidos y protegidas. Es bien importante que hagan uso de esta ley
y que por favor tengan mucho cuidado con esto de pagar y con esto de cuadrar, tener que solicitarles o decirles o ofrecerles que van a darle un certificado cuando la certificación solamente puede provenir de padre, madre o tutor legal. Sí, Marangeli, me dicen que ella me dice que muchas personas preocupadas de cómo, de esta situación, me pregunta hacer homeschooling si trabajan. Pues mira, sí se puede. Gracias por sugerirme, decirme ese tema o sugerirme eso. Entiendo que esa es la pregunta o que hable de ese tema de cómo se hace homeschooling si trabajas o si se puede. Sí se puede. Ese es mi caso actualmente. Y les digo que antes, cuando yo vivía en Puerto Rico, no trabajaba afuera. Yo tenía este proyecto de cuidado educativo. Yo preparaba guías curriculares desde antes de ser homeschooler. Y cuando empecé a hacer homeschooling, pues eso era una guía que otra, o sea, no era una entrada fija. Ya cuando estoy en Estados Unidos y decido pues tenerme que quedar, pues sí, ahora soy mamá soltera, y ahora yo dije, espérate, ahora sí que no hay alternativa, o sea, aquí estoy 100% yo y yo dije, cuando mi niña y yo comenzamos a trabajar en la escuela que yo estaba trabajando y ella asistía a esa escuela, yo dije, bueno, ahora sí que yo nunca voy a volver a poder hacer homeschooling y ella siempre me decía, mamá, yo quiero volver a ser homeschooler y yo le decía, mi amor, pues yo creo que ahora está bien difícil porque si nos quedamos a vivir aquí, mamá tiene que trabajar fuera y esto va a estar bien difícil. Pues yo soy creyente, ¿verdad? Y lo puse en oración. Es lo que he estado haciendo siempre. Y empecé a buscar información, ya sabiendo y teniendo la experiencia de educar en el hogar en Puerto Rico. Y entonces aquí comencé a trabajar como maestra, muchos procesos me pasaron y desde octubre reinicié el homeschooling después de 2 años en Estados Unidos que no pude hacer homeschooling y trabajo. Así que sí se puede. Contestando la preocupación, ¿verdad? Entiendo que esa es la pregunta que Marangeli me hace. Sí, se puede. Es muy difícil. De que es muy difícil porque requiere mucha organización. Requiere, depende de la edad de tu hijo o tu hija. Yo ahora quizá lo estoy haciendo también porque mi niña está más grande. Pero si mi niña estuviera bebé como antes, todavía sería más difícil. Aquí, honestamente, vas a necesitar una red de apoyo, ya sea mamá, papá, tití, abuelo, abuela, que mientras tú vas al trabajo, te ayuden de alguna manera, dependiendo de la edad. Pueden hacer algún tipo de supervisión y cuando mamá o papá, vamos a poner a mamá, ¿verdad? Me disculpan los papás que están por ahí y bienvenidos y qué bueno si lo están haciendo, pero hablar como mamá porque típicamente las mamás somos las que hacemos el homeschooling o llevamos el peso principal de esa educación. Así que sí se puede. Por ejemplo, mamá llega, allá hicieron comida y vamos a sentarnos en la mesa y vamos a estudiar. Si tuviste la bendición de que le dejaste unas tareas y tu mamá, tu abuela, el abuelo o abuela del niño o la persona que bien te lo tenga que cuidar cuando tú no estás con tu hijo, te pudieron ayudar, pues qué bueno. Si no, pues en ese momento lo puedes hacer. La educación, miren, la educación es más allá de ese espacio, de esa estructura. Y eso es uno del mensaje que yo también les quiero llevar. Esta situación, esta aflicción y estos problemas tan fuertes que se está viviendo en Puerto Rico a raíz en este caso, del terremoto, nos lleva a pensar, "Ay, ¿ahora qué hago? Mi hijo se va a atrasar, mi hija se va a atrasar". Miren, las vivencias y las experiencias de vida que están teniendo, y lo digo por experiencia propia porque nos pasó cuando el huracán, el aprendizaje que estos niños y niñas están teniendo es mayor. Es 1000 veces mayor que una estructura. Así que para recuperar, si podríamos decir que se ha perdido algún tiempo a nivel de la escuela, va a haber tiempo, va a haber mucho tiempo. Si es que se perdieron unas clases y hay que reponerlas, como ustedes, algunas personas expresan de que se sienten que están perdiendo clases, eso se puede realizar, porque cuando llega el momento, pues mira, el aprendizaje surge de diferentes maneras y eso es otro tema. Está lo que se llama aprendizaje natural y podemos entonces trabajar de esa manera también. Pero eso es otro tema, ese es otro video, ese es otro encuentro por aquí o por los espacios que estoy teniendo para llevar la información. Pero sí, mamá, papá que trabaja, sí se puede educar en el hogar.
Tienes que tener mucha responsabilidad, preparar una agenda, tener mucha conciencia del material que se le está dando, si te pueden ayudar bien. Y si no, pues entonces ver cómo vas a manejar ese tiempo para que puedas cumplir con ambas cosas. El aprendizaje, como les dije, va más allá. Puedes aprender por medio de libros de texto, ya sean los libros que tenías en la escuela, si son niños que estás retirándolo de la escuela en este momento, materiales que ya estabas utilizando, materiales nuevos a nivel online. Hay mucho material gratuito, ya sea printables, material que tú imprimas y lo puedes utilizar en tu diario. Recursos de manipulativos, hay diferentes estilos educativos como Montessori, que trabajas con mucho material manipulativo. Así que hay diferentes estilos y formas. Esa es otra bendición. Puedes escoger el que tú quieras. Yo siempre recomiendo que si te sientes como que al principio bien, un poco insegura o en duda de que si tu hijo o hija va a regresar a la escuela tradicional, pues eso es lo que debes de hacer y se puede recomendar para todas las personas, pero yo recomiendo que busques las guías curriculares, que son las bases, ¿verdad?, de lo que el niño o niña debe saber. Esto lo encuentras en la página del Departamento de Educación. Y ahí tú vas a buscar aquellas tablas y puedes saber qué es lo que deben aprender para cada grado, para cada nivel. Lo imprimes, no te apresures ni te abrumes, porque cuando empiezas a buscar ahí vas a encontrar un montón de material y listas de cosas que ni los maestros, lamentablemente, le pueden enseñar en la escuela porque el año escolar no da para tanto. Así que hay mucho material, pero te recomiendo que busques las guías del nivel educativo de tu hijo, del grado, que las tengas contigo como una referencia, pero que no te hagas la vida difícil tratando de obligar a que este niño aprenda y se limite a eso nada más. Pero te sirve para buscar los libros, para buscar los recursos, para buscar y ¿verdad? Aprendiendo de cómo vamos a educar a nuestros hijos. Es bien importante que conozcas la manera en que tu hijo aprende, si es de manera visual, si es de manera auditiva, y esto es otra cosa que podemos ¿verdad?, dialogar más a fondo, porque cada niño aprende de diferentes maneras y es una de las bendiciones del homeschooling. Puede ser educado de acuerdo a su estilo educativo, a la manera que aprende, a las cosas que le gusta, sin dejar de cumplir con unas expectativas de grado y sin dejarlo rezagada. Está también lo que se conoce como on-school. Y homeschooling, hoy en día, pues eso siempre ha existido, pero se le ha dado nombre. Homeschooling son aquellas personas que son homeschoolers, que educan en el hogar, pero que no siguen las expectativas de grado necesariamente, sino que van educando de acuerdo estrictamente a lo que el niño o niña quiera aprender. Esto es otro tema. Quizás estoy tocando muchas cosas. Si quieren ir escribiéndome algunas preocupaciones que tengan, me puede ayudar eso también a ir dirigiéndome en cuanto al tema, porque quería hablarlo de forma bien amplia y general. Quiero enfatizar en hablar de Puerto Rico, como les decía, pero como sé que hay personas que me han preguntado, porque en este momento hay muchas personas pensando, pues me voy de Puerto Rico, ¿qué alternativas tengo allá? Repito, este video y mi información no es diciéndoles vengan, no es diciéndoles corran, no es diciendo que se apresuren, vengan y sí, salgan de Puerto Rico, todo lo contrario. Tómense su tiempo, ya sea en Puerto Rico y acá. Hay que pensarlo, hay que analizarlo y hay que trabajar. Sí, es una tarea que requiere mucho trabajo, pero es una gran bendición también. Así que en ese sentido, piensen todo ese proceso. En Estados Unidos es muy similar a Puerto Rico, por lo menos en el estado de la Florida, que es donde resido, porque cada estado tiene leyes distintas. Pero en nuestro caso es muy similar, podemos escoger el currículo que querramos. La diferencia en este caso es que yo sí tengo que darle cuentas al county. Yo tengo que llevar el portfolio, que se recomienda que en Puerto Rico también lo tengan, y ese portfolio al final del año, una vez complete ese primer año en donde yo entregué la carta de intención, el county me va a dar una cita y yo voy a llevar ese portfolio. ¿Y qué va a haber en ese portfolio? En ese portfolio yo voy a tener el currículo educativo que utilicé con mi hija, voy a tener fotos, puedo tener fotos, exámenes, si le hice exámenes y todo lo que yo hice con mi hija. Es recomendable que se tenga una agenda en donde puedas ir marcando todo lo que se hace. Así que esa información se va recopilando y se conoce de esa manera como un portfolio. Ese portfolio se le lleva al county y previo a llevarlo al county, debo mencionar que muy importante es que una maestra o maestro certificado en el Departamento de Educación de Estados Unidos, en este caso de Florida, certifique
por medio del portfolio que mi hija está aprendiendo. Una vez esa certificación se incluye en el portfolio, se lleva al county y ellos me dicen, ok, tu hija está aprendiendo, puedes seguir haciendo homeschooling. De igual forma que en Puerto Rico puedo escoger el currículo que yo quiera. De igual forma que en Puerto Rico nadie me puede decir no le enseñes eso o aquello no. El horario también lo organizo yo, así que por eso es que en mi caso trabajo fuera del hogar. Ahora yo estoy mezclando, yo trabajo desde la casa y algunas cosas las hago fuera. Así que por eso es que en este momento lo puedo manejar. Pero aquellas personas que trabajan fuera o ¿verdad? Que tienen sus respectivos trabajos, pues es importante que lleven esa información y van guardando toda esa documentación. Esa documentación les va a ayudar para que en su debido momento poderla presentar. Y vuelvo y repito, a los que nos están sintonizando ahora, estoy hablando ahora, hablé un poco antes, hablé más abundantemente de Puerto Rico. En Estados Unidos es lo que estoy mencionando ahora, de que tenemos que presentar ese portfolio. Una vez fuimos certificados por el maestro, nos dijeron que sí, pues continuamos con nuestro año. Y anualmente se nos va a solicitar esa revisión. Por todo lo demás es igual que en Puerto Rico. Hay muchos lugares para buscar información. Si lo que están pensando es mudarse, tómense su tiempo, les digo una vez más. En mi caso, yo consideraba que cuando vine a Estados Unidos que mi hija iba a continuar siempre, posiblemente en la escuela tradicional acá, pero acá los retos no son muy distintos a los de Puerto Rico. Las escuelas sí, las estructuras son mejores, sí uno ve que tienen más cosas y más recursos, pero sigue siendo el fundamento para el por qué hacemos homeschooling, no cambia. No cambia porque seguimos dándonos cuenta que si los niños se siguen considerando como que todos aprenden igual. Y esa era mi preocupación. Ya yo conocía el homeschooling, una vez conociendo el homeschooling, tú dices, ¿cómo es que mi hija ahora está en esta escuela pasando por estas situaciones, teniendo que estar en estos exámenes y tanta rigurosidad cuando yo sé que mi hija aprende de otra manera, porque entonces ella tiene que aprender como todo el mundo cuando no es así. Así que en mi caso, estando en Estados Unidos, me surge otra vez, nunca se me había quitado, pero me empiezo a preocupar nuevamente. Ella tuvo varias experiencias difíciles, como bullying, por ejemplo, y eso es lo que me acabó de hacer, de tomar la decisión. Así que lo que le quiero decir es que no se apresuren si en su mentalidad está el mudarse. Puerto Rico tiene el lugar donde mejor homeschooling pueden hacer, y repito, porque la ley así se lo requiere. Ni siquiera es como Estados Unidos, donde yo vivo actualmente, que tengo que darle cuentas al county. En Puerto Rico ni siquiera tienes que darle explicación al Departamento de Educación. Sí se recomienda, y repito, para los que me están sintonizando ahora, guarda un portfolio, prepara un portfolio, aunque la ley no lo requiere, prepáralo porque es tu información. Yo digo que el portfolio es como cuando empezamos a hacer el álbum de nuestros hijos, ¿verdad? La foto de donde fuimos con nuestros niños, pero entonces ahora la tenemos en el celular, pues ahora hay que volver a imprimir fotos y tenerlas en ese lugar que se llama portfolio. Aunque en Puerto Rico no es ley, es recomendable que lo tengas, porque si por alguna razón decides que tienes que regresar a la escuela, tú tienes la evidencia. Contestando esa pregunta, me habían preguntado qué pasa si mi niño o niña quiere regresar a la escuela tradicional. En ese caso, cuando regreses a la escuela tradicional, que es bueno que tengas, como te dije, guardado ese portfolio, porque si, digamos, mi hija está en sexto grado y yo la regreso a la escuela tradicional, yo no quiero que me digan que ahora mi hija va a regresar a quinto grado, si fuese el caso. Así que el portfolio va a ayudarme a demostrar que mi niña está en sexto grado. En el caso de Puerto Rico, el Departamento de Educación sí va a requerir que se le haga un examen de reingreso. Y lo que quieren probar en ese examen efectivamente es el grado que está. Ya eso es otra preocupación adicional, ¿ok? No hay que preocuparse por eso ahora, ya en su momento. Marangeli me dice, la ley no lo requiere, pero cuando van para la universidad, oh, cierto, muy bien, Marangeli, tienes toda la razón. Para la universidad muchas te lo piden. Hablando del portfolio, ella tiene toda la razón. La ley no te lo requiere, pero ¿por qué es importante? Eso que Marangeli aporta es otra razón bien importante. Cuando vas a universidad, ciertas universidades sí, algunas no. Tengo entendido que la Universidad de Puerto Rico no sé si fallo en esto, pero tengo entendido que la Interamericana, ciertas universidades de la Interamericana sí. Y si quieres regresar a la escuela también te lo piden, me confirma Marangeli, eso es así, eso lo estábamos mencionando. Así que por eso es que es muy bueno tenerlo. Gracias Marangeli, sigue ahí aportando, que tú sabes un montón de esto también. Ya Marangeli tiene 2 hijos y lleva muchos años también.
Así que sí, como les dije, si hace falta tenerlo, no es ley, pero hay que tenerlo. Y yo repito, yo siempre pienso en el portfolio como este álbum de fotos que tú tienes en donde guarda todas las cosas que tus hijos están haciendo. Así que sí es bien importante que lo mantengas. Pero esto de estar con miedo, de que te infunda un temor, de que el Departamento de Educación te enfrente, como que sí, tienes que pasar por estos procesos limitantes, no son ciertos. Esto de estas instituciones privadas que están surgiendo como algunas personas le llaman escuelas de marquesina, tampoco. O sea, toda persona que te quiere ofrecer un servicio para tu hijo o tu hija, te lo puede ofrecer y te puede cobrar de manera privada como una clase de música que se cobra, si fuera el ejemplo, ¿verdad? Haciendo ese ejemplo. Alguna tutoría privada que les vayan a dar, sí se puede cobrar, pero ese tutor no te puede validar un grado totalmente, te puede validar solamente las tutorías que está recibiendo, pero la educación recae totalmente en mamá, papá o tutor legal. Marangeli me comenta que la UPI pide un collage. Sí, cada universidad, gracias por esa carita feliz, cada universidad pide diferentes. Cuando van para estudiar arte, por ejemplo, o arquitectura o ingeniería, usualmente piden portfolio, porque claro, aquí esta es otra materia, quieren ver el arte, ¿verdad? Y los talleres que los niños han tomado, pero sí es bien importante que lo tengan. Volvemos al portfolio, definitivamente hay que tenerlo. Yo lo que quería dejarles saber es que a veces muchos padres se centran y se preocupan en cosas que no son lo más relevante, ¿verdad? Lo más relevante ahora es que como familia, a nivel de familia, estén bien, que hay unas preocupaciones de fenómenos naturales, eso siempre va a existir. Que ustedes como familia estén bien y que si van a tomar alguna decisión, la tomen de una manera informada, de una manera pensada. Si van a venir para Estados Unidos, también busquen las leyes en Estados Unidos, porque algunas personas dicen, aunque me voy a Estados Unidos, lo pongo en una escuela y ya. Miren, ese no fue mi caso. O sea, yo nunca lo pensé de esa manera, pero cuando como les compartía, en un momento me planteé que no iba a poder hacer homeschooling más nunca porque tenía que trabajar fuera todo el tiempo y aunque sí lo deseaba y mi niña me lo había solicitado, me surgió que sí, que eventualmente, porque conocía el homeschooling, pues volví al homeschooling. Así que no salir de Puerto Rico es lo que les quiero llevar, no necesariamente es la solución. Ahora, si te quedas en Puerto Rico, vamos a informarnos bien y no permitan que les engañen. Tampoco se pongan a comprar mucho material al principio. Miren, eso es otra. Hay personas que dicen, no, pues voy a comprar tales currículos, voy a pagar aquí y allá. No, nada de eso. Las bibliotecas son excelentes recursos. Puerto Rico, por ejemplo, los estudiantes homeschoolers, y nosotros lo hicimos muchísimo. La Universidad de Puerto Rico y las instituciones privadas a nivel de universidades nos abren las puertas constantemente para talleres, que nuestros niños de diversas edades, estoy hablando que niños de edad preescolar participan en talleres que las universidades brindan. Así que lo que les quiero decir con esto es que miren, no se apresuren tampoco en gastar. Hoy en día hay muchos recursos gratuitos. Si quieres tener una guía, baja las expectativas de grado del Departamento de Educación, ya tienes una idea de qué le debes de enseñar a tu hijo si estás rezagado en algo. El rezago, eso también es otro número. El rezago, esto también las instituciones lo ponen porque dicen que tenemos que cumplir con unos números porque ellos tienen que recibir unos fondos. En Estados Unidos inclusive se ve mucho más que en Puerto Rico, donde yo resido, mi hija tenía que estar tomando se me olvidaron las siglas, pero son los exámenes que el county requiere, que es de mucha atención. Y en Puerto Rico son los exámenes que toman del Departamento de Educación para saber sus niveles. Todos estos exámenes no es para el niño, no es para saber si el niño está bien o no, simplemente es para que esa escuela o ese distrito escolar pueda recibir más fondos. Y entonces se le hace la vida difícil a los padres y a los niños cuando hay tantas otras cosas que los niños tienen que aprender. Podremos en otro más adelante hablar de este tema. Pero, por ejemplo, les hablo del método Montessori. El método Montessori enfatiza muchísimo en lo que es el aprendizaje de vida, en lo que es aprender un niño a fregar, a barrer, a mapear, a hacer todas las tareas que hacen falta día a día. El niño y la niña pues debe de aprender todas estas otras cosas, ¿verdad? Que son base. No sé si es su caso, pero aquellas personas que son cristianas o tienen su filosofía de vida, pues mira, en el hogar nadie como tú para enseñar
enseñarle esto, ¿verdad? Eso es otro issue que las escuelas tienen. Las pruebas meta, sí, esas mismas, Marangeli, esas pruebas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, es una tensión, un estrés, que te digo, en Florida tenemos la otra bendición, digo yo, de que cuando vamos a ser evaluadas, tenemos que, como les decía, y voy a retomar este tema, pero va relacionado un poco a las pruebas. Y yo tengo que presentar el portfolio, como les dije, siendo certificado el portfolio por una maestra certificada del Estado. Si yo no quiero hacer eso, yo puedo también ir a un psicólogo o psicóloga que evalúe a mi hija y me diga, sí, mira, ya está bien, está haciendo homeschooling y estás avalada. Y también, si yo quiero, yo puedo hacer que ella vaya a la escuela y coja esas pruebas, que no es mi caso. Mi hija la pasó bien difícil porque hay mucha tensión, ¿entiendes? Es hacer pasar un niño por una tensión que realmente el logro es para la escuela, para unos números, ¿ok? Así que en ese sentido, pues esas pruebas también es otra atención que el hijo y la niña no necesitan, ni la familia. ¿Qué más les puedo mencionar? Me preguntaron y también me dijeron sobre la preocupación de que si tienen, que en el Departamento de Educación les vaya a decir que no. No les pueden decir que no. Se los comentaba al principio, pero lo quiero hacer más contundente porque me dijeron, no es que me dijeron que no, es que no le pueden decir que no, ese es tu derecho y esto es un derecho obtenido desde hace años. O sea, las luchas fueron años y años, generaciones antes de las de mi hija, generación de jóvenes que ahora son adultos, que son profesionales, pasaron por este proceso de que el departamento, el Senado, quería eliminar la educación en el hogar y se obtuvo ese derecho. Así que nadie les puede decir que no pueden educar en el hogar. Así que no lo permitan si lo quieren hacer, pero eso sí, es bien importante que tengas clara, mamá, papá, tutor legal, que me estás viendo, esto es un reto maravilloso, pero es un gran compromiso, ¿ok? Tienes que tener mucho liderazgo, tienes que trabajar, tienes que leer, tienes que estudiar también, tienes que educarte, tienes que sacar tiempo para que tu hijo o hija tenga espacios de socialización, que es una gran preocupación, y yo entiendo que es una preocupación válida. Todos sabemos que el ser humano es un ser social por naturaleza, y claro está, necesita, ¿verdad?, identificarse con sus pares, pero la educación en el hogar nos da algo más, que no solamente van a socializar con sus pares, van a socializar con adultos, porque hacer reuniones de grupo van los papás y las mamás de sus compañeros. Si hicieron una excursión como la hacíamos nosotros a un hogar de ancianos, van a socializar con esos ancianitos que están en ese hogar de ancianos. Si en este momento que Puerto Rico está pasando por tantas situaciones, hicieron un grupo para llevarles bolsas de alimentos y ayudarlos, eso es un momento de socializar. O sea, el niño no socializa solamente con sus pares en un salón de clase. El ser humano socializa en un salón de clase, socializa cuando va al correo, cuando va al supermercado, socializa en cualquier lugar. Así que yo creo que es bien importante que se quiten ese otro tabú, eso también de la mente. Que se va a encontrar con familiares que los van a criticar, claro que sí, muchas veces. Que se va a encontrar con maestros que le van a decir, no hagas eso, tú no sabes lo que es hacer homeschooling, tú no eres maestra. No, eso es otra cosa, no tienes que ser maestra. Esto es un llamado, el homeschooling es un llamado, realmente es un llamado, porque es ese deseo que tú tienes de gastar, o de invertir, mejor dicho, gastar no, me corrijo, invertir el tiempo de tu hija y tu hijo juntos, pero ahí a diario, aprendiendo, sabiendo que le preocupa, por qué lloró, cuáles son sus intereses, cuáles son sus metas, que si está deprimido o deprimida, por qué, vamos a abundar, vamos a buscar. Y tú como mamá vas a disfrutar ese proceso, que requiere mucho trabajo, sí, pero yo creo que las madres, ¿verdad? Venimos la mayoría con ese package, todos esos ingredientes, esas cualidades que te pueden ayudar a salir adelante. Toma tu tiempo, no te dejes amedrentar por parte del Departamento de Educación en ninguna institución, permitas que te cobre dinero que no te deben de cobrar, no te dejes quitar el deseo y el anhelo, si así lo quieres hacer, de familiares o vecinos que te dicen que no. Así que es bien importante que te sigas documentando, que sigas buscando información en todo lugar. Yo voy a seguir mencionando lugares en donde puedes conseguir información. Me preguntan por aquí que mencione que la ley para que los padres se defiendan cuando digan que no se puede, para que le pueda imprimir y enseñar. Mira, honestamente, estaba analizando ahorita, no me acuerdo si es el proyecto de ley 173,
pero les prometo que lo voy a compartir, ¿ok? Les prometo porque quiero hacerlo, lo quiero hacer de una forma correcta. Me parece que es el proyecto de ley 173 de la Cámara del Senado. Realmente, pero lo voy a compartir. Muchas gracias, Lu, por recordarme ese dato. Voy a compartirlo para que tengan exactamente el nombre de la ley. Y es bien importante, el Senado, esta ley, le hago un poquito un resumen en una parte importante. No sé si recuerdan hace unos años, realmente hace más de 5 años de este evento, que se mencionaba, ay Vanessa, hola, qué bueno que estás por ahí. Me dice siempre, voy a volver a lo de la ley, pero me dice siempre que alguien comenta que no puede hacer homeschool porque no es maestra, yo les respondo, las maestras nos prepararon para educar en grupos, para que educar a un hijo es el único título necesario, es ser mamá o papá. Me encanta, Vanessa, claro que sí. Mamá y papá, o sea, eres madre y ya tú estás preparada instintivamente inclusive para eso. Claro, hay sus excepciones lamentablemente, pero ese es el mensaje. Las que somos maestras nos prepararon para trabajar en grupos grandes, para enseñarles a todos por igual, porque qué remedio cuando tienes 30 estudiantes en tu haber, pero en este caso, cuando tú eres mamá, tú educas inclusive por un instinto, porque conoces las intimidades de tu hijo, de tu hija. Tú de solamente mirarlo ya sabes qué puede estar necesitando. Así que siéntete empoderada, empodérate, pero eso sí, infórmate. Tampoco este mensaje, este video lo quiero llevar diciendo como que corre, vete a hacer homeschooling. Recuerden, es tomarse el tiempo, pero que el miedo que otras personas les están dando no les quite ese deseo de empoderarse en la información primero, tomar control de la información, educarse, aprender, para entonces dar un paso en el cual tú te puedas sentir segura de lo que estás haciendo. Ay, se me fue lo que estaba diciendo, pero me encanta tu aportación, Vanessa. Gracias. Les comentaba de la ley, ¿verdad? Sí, la ley, que Lumar me preguntó la ley. Le voy a poner la ley porque creo que era el proyecto de ley 173, pero puede estar fallando en el número, pero lo voy a compartir para que tengan el proyecto de ley. Pero ya me acordé, le estaba diciendo que la ley, quizás puedan recordar un poco que hace cerca de 6 años, porque esto se cumplieron 5 años. La ley, cuando comenzó el proyecto del Senado, uno de los más recientes, por decirlo así, se estaba comentando en Puerto Rico de que estaba esto de las escuelas e iglesias, no sé si recuerdan, porque eso fue otra situación que trajo muchos issues. ¿Qué pasa? Todo este proceso de ley se unió porque cuando los abogados que estaban trabajando en estos casos y el Senado estaba en las deposiciones y nosotros todos los padres y madres estábamos marchando y yendo a las deposiciones en el Senado, se logró que la ley de homeschooling quedara tipificada dentro de la ley de escuelas e iglesias. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico tienes la escuela pública, que es la escuela gubernamental, y tienes la escuela privada, que es la escuela o institución no gubernamental, que es lo que también se les conoce como colegios. Así que en esta ley quedó el homeschooling dentro incluido, porque lo que se quiso dejar claro es que el homeschooling funge como una institución privada, es como un colegio privado. ¿Por qué? Porque los fondos que se utilizan principalmente vienen de un hogar, de una institución, el hogar, ¿verdad? Y la familia es una institución. Y en esa institución privada surge ese colegio. Así que la ley de la Cámara del Senado, que les voy a compartir el número con certeza en mis páginas más adelante, queda constituido entonces como un hogar en una escuela no gubernamental, y ahí es que viene nuestra protección de ley. Así que sí, ustedes siéntanse en la tranquilidad de que ustedes tienen un colegio, es una institución no gubernamental y por eso no tienen que rendirle cuentas al gobierno. Ustedes tienen que rendirle cuentas primero que nada a los que, ¿verdad?, creen, pues a papá Dios, y a ustedes mismos y mismas y a sus hijos, porque nuestros hijos vienen a enseñarnos. Por eso es que es bien importante que ese portfolio sí se tenga, sí se guardes esa información, la tengas todo el tiempo vigente, al día, para que cualquier institución o el gobierno te viene a preguntar algo, tú tengas en tus manos un portfolio en donde puedas demostrar lo que estás haciendo con tus hijos. Hubo un caso, no recuerdo ahora mismo, pero se puede conseguir en Lepra de Puerto Rico, ¿verdad? La sección donde consiguen las leyes, de una familia, y ellos ya son adultos, de hecho yo creo que son padres ya homeschoolers, tienen hijos, me refiero. Ellos cuando criaron a sus hijos, que ellos comenzaron a educar en el hogar, recuerdo que había una historia sobre que algún familiar o algún vecino dijo, esos niños están allí, pobrecitos, no van a la escuela, y se les citó al tribunal.
en aquel momento es que surgen todas estas controversias. Y yo estoy hablando de un dato que va de hace más de 30 años. Y desde entonces es que empezó ese proceso de buscar la regulación y buscar que cómo nos quitaban, ¿verdad?, el homeschooling como derecho propio. Pero desde hace 5 años, cerca de 6 años realmente quedó constituida la ley, pues ya está tipificado, no hay que sentir ningún temor de que puedas de parte del Estado o del gobierno ser querellado o como que está faltando a la ley, todo lo contrario. Así que bien importante, mi exhortación una vez más es a que te eduques, busques información en todas las redes sociales, en medios correctos, en internet abunda la información. Homeschool Legal Defense, ellos no me están pagando, nadie me está pagando, pero les quiero llevar el mensaje de Homeschool Legal Defense. Es un excelente recurso y en la página, en mi canal y en el blog, compartí el enlace y este enlace puedes conseguir información en español y en inglés. Les quiero mencionar un dato porque alguien también me hizo la pregunta que qué pasaba con aquellos niños que quieren que aprendan inglés. Miren, los niños homeschoolers, y esto han habido estudios, de hecho creo que la Universidad de Calley tiene excelentes estudios realizados en donde puedes encontrar, ¿verdad?, con certeza información que certifica y que prueba que los niños que son educados en el hogar son niños muy inteligentes, son niños sociales, son niños que aprueban las materias excelentemente y que actualmente muchos de ellos son profesionales excelentes. Han entrado a las mejores universidades de Puerto Rico y a las mejores universidades de Estados Unidos. De hecho, la Universidad de Harvard y de Yale tiene becas para niños homeschoolers. ¿Por qué? Porque está probado que el niño que hace homeschooling, porque posiblemente el tiempo o la preocupación de su mamá o su padre en llevarlos a otras alternativas, a otros recursos, estos niños aprenden muchísimo más y hay becas específicamente para niños homeschoolers. Pero entonces, en la pregunta que me hicieron del idioma, los niños tienen lo que se llama el ser humano, aprende por naturaleza. ¿Verdad? Hay unos procesos naturales que se dan individualmente del aprendizaje. Claro, las madres y padres en el homeschooling somos guías, ¿verdad?, de todos estos recursos. Hay un montón de recursos a nuestra disposición y somos esos guías quienes les guiamos y les vamos diseñando y enseñando y mostrando el camino. Pero en cuanto al idioma, sí. Mi hija, por ejemplo, es bilingüe completamente. Ya sabía inglés cuando llegó a Estados Unidos y el inglés lo aprendió allá. De hecho, a mí me motivaba el pensar que yo quería que ella hablara un mejor inglés que el mío, porque pues yo el inglés con este acento puertorriqueño que es bien obvio, desde lejos, como decimos. Y yo quería que ella no pasara por ese proceso. Mi inglés yo lo vine a aprender mejor cuando estaba en universidad. Y honestamente fue bien fuerte todo este proceso, pero los niños estudian y entonces en sus grupos de apoyo ellos practican y entre ellos mismos mucho más, así que en ese sentido no debe haber preocupación también por el idioma, hay niños que estudian francés y otras clases más, así que en ese sentido no. Me preguntan también que hable sobre los niños que se crían antisociales, sí, pero los niños que van a la escuela, eso es bien importante, ahorita mencioné algo de ese tema. Ay, Titi, ¿cómo estás? Un saludito por aquí, tengo mi Titi madrina, casi mamá por ahí viéndome. Gracias, Titi, por estar por ahí. Comparte el video. Me preguntan sobre los niños que se crían antisociales. Miren, esa es una de las falacias más grandes que pueden existir. Yo ahorita les mencioné, el ser humano cuando se cría solamente con sus pares, o sea, niños de su propia edad, que es lo que se hace en la escuela, en todo caso podrían ser hasta más antisociales que otros, porque no saben relacionarse con personas de diversas edades. Sí, claro, hay familias, ¿verdad?, niños que están en escuela tradicional que perfectamente son sociables, no quiero quitar lo que sí se hacen, porque esto tiene mucha base en lo que es en el hogar. Pero a grandes rasgos, ¿verdad?, para quitar esta falacia, ese niño o niña que hace homeschooling tiene un montón de recursos, tiene un montón de alternativas. Yo recuerdo que mi niña a veces me decía, ay mamá, vamos a quedarnos en casa hoy, no salgamos, porque íbamos a tantas actividades todos los días y se compartían con sus hijos de diferentes grupos. Marangeli me está diciendo que su niña, y se me perdió, Marangeli, de ver si puedo ver tu comentario. Sí, aquí está, que mi hija se comunica muy bien con sus amigos y amigas y me quedó sorprendida. Exacto, tu hija es tremenda, muchacha, yo sé que sí. Y los niños aprenden, mira, volviendo a lo del idioma, ellos les encanta porque es como que este reto.
Ya está en un juego. Y volviéndolo y retomando el tema de lo antisocial, para nada. Los niños se crean muy sociales. Esta parte es muy importante que se da en familia. Tú puedes tener un hijo que va a una escuela tradicional. Y con todo respeto, no estoy hablando absolutamente de nadie, estoy dando un ejemplo muy general. Y puede ser un niño súper antisocial. Hoy en día con las redes sociales tú ves a los adolescentes o antes de los adolescentes con su celular pegados ahí. ¿Y qué actitud más antisocial que esa? ¿Verdad? Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que está pasando es que el niño va a los grupos de apoyo, aprende cuando toma clases con otros maestros, además de mamá, aprende a interactuar con esos maestros. Mi niña tomaba unas clases en aquel entonces estaba pequeña y tomaba unas clases en la Universidad de Calley de francés y de arte. Así que allá tenía que trabajar con esos maestros. En la semana trabajaba conmigo. Después cogía unas clases de gimnasia. Allá eran otros maestros. O sea, estos niños, y la mayoría es así, se crían socializando con muchas otras personas. Así que para nada piensen que se crean de manera antisocial. Me pregunta Lizzie, me aporta que la ley de las iglesias y escuelas, según me dijo el abogado, es la ley número 33 del año 2017, el artículo 2 de política pública. Gracias, Lizzie. Sí, lo que quiero compartirles bien es el nombre de la ley, pero sí entiendo que es que miren lo que ocurre. Cuando surge todo este proceso con los políticos de Puerto Rico, y estoy remontándome a 30 años, 20 años atrás, empezaron a hacer proyectos de ley y cada proyecto de ley es un número, es un nombre nuevo, ¿verdad? Es un número nuevo. Eran proyectos de ley, proyectos de leyes, pero el último que recuerdo, creo que era ese el número que les mencioné ahorita, pero se los voy a poner con certeza. Pero el punto aquí es que hay una ley que la puedes buscar y que muy bien la tienes ahí a fondo. La tienes, que me estaban comentando algo por aquí de un mensajito que me salió, pero la puedes encontrar en DPR, Lepra, que son todos los lugares en donde puedes buscar leyes en Puerto Rico, leyes tipificadas. La puedes conseguir, se puede imprimir, pero yo me comprometo en compartirla más adelante. Me comentan aquí que Vanessa, que la mejor respuesta al tema de la socialización es, me dicen por ahí, ¿cómo es? Dije que vamos a educarlo en el hogar, no enjaularlo. Me encanta. Eso es así. Es educación en el hogar, no meterlo en una burbuja de plástico ni enjaularlo. Alguien por aquí me está diciendo algo, estoy mirando para acá rapidito. Así que algo que te quería ver en el Facebook Live Ok. y me está y solo Me que disculpan, es algo técnico. sí. Así que la próxima vez que te salga un mensajito me puedes decir Ok, qué dice. muy bien, muchas gracias. Entonces, mi hija es la que me está dando aquí unos cues, que vio algo que salió en Facebook ahí, de algo que me va a salir un mensaje, tengo que decir sí. Ok, ya dije que sí. Ahora me fui. Ok, perdón, como que me fui por un momento, es que tuve que tocar algo, no sé qué toqué. Y como que se fue de un momento la transmisión, espero que sigan por ahí. Exacto, Vanessa, no están enjaulados, o sea, no van a estar en una jaula, todo lo contrario, van a estar socializando, saliendo, compartiendo. Y créanme que muchas veces van a decir, ay mamá, vamos a quedarnos en casa. Y porque es mi experiencia muy personal. La cuestión, me preguntan por aquí, que la cuestión Marangería aporta que la cuestión de la socialización, de si es social o no, depende de si va a la escuela o no. Mi hija nunca pisó la escuela y es muy social. Su otro hijo está en cuarto grado o en cuarto año. Es muy selectivo con sus amistades y con quien se comunica. Para muchos él es un ser antisocial. Es que, exacto, es que esto es muy personal. O sea, el niño es antisocial o es más social o menos que otro porque viene con un bagaje. ¿Verdad? Es su manera de ser, más el bagaje familiar y las dinámicas sociales que se dan en la base del hogar. De ahí partimos para cómo tú lo vas a exponer. Si tú ves que tu niña está retraída, si tú ves que tu niño está deprimido, está triste, mira, basta con sacarlo de la casa. Yo digo que esta es otra dinámica. Cuando tú estás dando una clase y tú estás trabajando con tu hijo o hija en el hogar, en tu espacio, ¿verdad? Donde tú instruyas. Y ese día las cosas no fueron muy bien y tú entiendes que hay una necesidad de salir. Eso es un mejor momento para salir de la casa, no solamente ustedes dos, sino ir a la iglesia, ¿verdad? Y menciono esto porque hay grupos que te permiten nutrirte de ese espacio, hay grupos de apoyo en todo lugar. Yo actualmente, mi hija, por la dinámica de mi trabajo, ella interactúa con otros niños, porque estoy trabajando en algo de tutorías también, pero ella tiene ahora mismo un grupo que se llama Junior High en su iglesia,
Y ese es el grupo donde ella está desarrollando sus amistades. Porque ahora mismo como trabajo, además de los trabajos de casa, a mí nunca me gusta decir que las mamás que educamos en el hogar no trabajamos, pues trabajamos muchísimo, pero como se conoce convencionalmente, yo estoy pues entrando y saliendo muchas veces y a veces no puedo participar en todas las reuniones de apoyo que he visto, se me ha hecho bastante difícil. Así que entonces en este caso ella se nutre de un grupo de la iglesia en donde conoce y tiene niños de diversas edades. Se reúnen con niños desde intermedia hasta high school. En el caso de ella, estaba anteriormente con niños que eran de escuela de nivel elemental, porque es que la mía ya está en escuela intermedia. Pero hay diversidad de lugares, o sea, para nada vayan a pensar que esto de la socialización va a afectar. Tienen que romper ese mito y entender que el individuo se desarrolla de una manera social o antisocial de acuerdo a su medio ambiente, su bagaje personal y familiar, pero que podemos aprender a que este niño se desarrolle muy bien de manera intelectual y de forma personal y desarrollando su aspecto social en muchos espacios que la educación en el hogar se los permite. Lo importante, repito, es hacerlo de una manera responsable, claro, estar consciente de que este aspecto es importante, o sea que no te vas a quedar en tu casa las 24 horas del día, todos los días de la semana. Habrán semanas que no te dé tiempo a salir de la casa, porque tienes que estudiar, tienes que hacer tus asuntos personales, pero vas a participar y te vas a integrar a un grupo de apoyo. En ese grupo de apoyo, les digo, muchas veces tú dices, hoy no puedo ir a esa actividad porque ayer fui a una y antes fue a otra, o sea que para nada acepten esto. Esto es un mito, es una falacia que para nada es cierta. Gracias a todas esas personas que se están conectando por ahí, veo algunas caritas en los símbolos. Estamos próximos a terminar la transmisión. Hoy realmente lo que hice fue un resumen bastante amplio de lo que es la educación en el hogar en Puerto Rico. Quedó el compromiso de pasar el número de la ley, el nombre de la ley correcto, con propiedad. Queda también entonces que me hagan cualquier pregunta que quieran a su bien hacerme, alguna duda o pregunta que me quieran hacer y que solicitarles que por favor continúen en la página. Tenemos la página en Facebook que se llama Mamá Homework Schooler, tenemos un canal con ese mismo nombre en YouTube y tenemos un blog. Así que esta mamá que está aquí les pide que ¿verdad? Se conecten por allá también y que nos hagan sus comentarios y le den like. Y en el canal, como dicen por ahí, hay que suscribirse y apretar la campanita, a ver si algún día, en muchos años, pues ese canal da para seguir haciendo homeschooling. Pero nada, actualmente mi misión y mi interés es porque quiero llevar este mensaje realmente de lo que está pasando en Puerto Rico, y uno cuando está de lejos, uno dice cómo aporto, y si pues verdad, con mi experiencia de años puedo llevar este mensaje, y porque otras personas me llamaron, me escribieron, pues me siento pues bendecida de poderlo así hacer. Además de esos canales, le quiero mencionar, mi hija tiene un canal que se llama Toastiettes Art también. Ella le encanta trabajar el arte y ahí está desarrollándose también, así que aquellos que quieran así hacerlo, ahora mismo está trabajando en cosas relacionadas al arte. Y eso es otro aspecto, cuando sus hijos estén relacionados tomando diversas clases, esos son otros aspectos por los cuales y por donde sus hijos van a poderse desarrollar. Retomamos el tema de la educación en el hogar, es bien amplia, no solamente es lo que mamá, papá le enseña, no es solamente lo que a su bien ustedes quieran enseñarle por la escuela, porque la escuela dice que le enseñen, no solamente es lo que vas a aprender de parte del Departamento de Educación, pero es muy amplio, es el aprendizaje que se le enseña día a día en el hogar, así que se les exhorto a no temer a esto, a no apresurarse para nada, a no permitir que instituciones que no corresponden a quererles cobrar lo hagan. Solamente aquellas clases que vayan a tomar extracurricularmente, pues algunas de ellas habrá que pagarlas, pero la educación en el hogar es responsabilidad total y absoluta de mamá, papá o tutor legal, y que disfruten esa etapa si así lo logran hacerlo, pero que mientras tanto disfruten la etapa de instruirse, de buscar información, de documentarse. Y es bien importante esta parte, no quiero irme sin dejarles esto también. Siéntense con sus hijos e hijas, pregúntenle, porque sí, mamá y papá, ¿verdad?
responsablemente, somos quienes vamos a tomar la decisión. Pero es bien importante preguntarles, ¿tú quieres hacer homeschooling? ¿Qué es homeschooling? Y explicarles lo que es la educación en el hogar. Es bien importante que entren en un diálogo, porque tampoco ponerte a hacer homeschooling por la situación que está viviendo Puerto Rico o por las situaciones personales que tú creas o que tengas, es bueno, sin que ellos se sientan que están tomando parte. Aunque la decisión final, ¿verdad?, de hacerlo o no hacerla, la tengas tú como adulto, es bien importante que ese niño o esa niña se sienta que fue considerado en el proceso, si tiene edad para así hacérselo saber, ¿verdad? Cuando son bien pequeñitos, hay muchas personas que me escribieron estos días preguntándome, ¿y qué currículos busco? Mira, cuando son niños menores de 5 años, el departamento, o sea, la ley en Puerto Rico no exige que sea educado de manera, ¿verdad?, una institución, y menos en homeschooling. Es como todo, el aprendizaje a un niño menor de 5 años es bien basado en lo que es el aprendizaje natural. Hay muchos recursos que tú puedes utilizar para que de forma natural y una estimulación, ¿verdad?, sin ir más allá de una estimulación innecesaria, ese niño o niña la reciba. Yo siempre pues hago mucho énfasis en la educación de Montessori porque es una educación muy buena y excelente para todas las edades, pero no te apresures si tienes un bebé, si tienes un niño o niña de 5 años o menos. De hecho, si quieres afiliarte a Homeschool Legal Defense, antes de los 5 años ellos no te cobran nada. ¿Y por qué no te cobran nada? Claro, porque todavía no es ley que tengas a tu hijo o tu hija en la escuela. Así que muchas mamás me dicen, ¿qué hago con mi bebé que tiene 3 años y no lo voy a poner en la escuela porque quiero hacer homeschooling? Pues mira, simplemente disfrutarte esa etapa de tu bebé, enseñarle cosas básicas, jugar muchos juegos, y ese juego que recibe un niño de 3 años, pues es el que puede estar necesitando un niño de 10 años, una niña de 10 años, que lamentablemente cuando llega a la escuela tradicional ya no los dejan ni ir a un player a jugar, como nos pasa acá donde estamos viviendo nosotros ahora en Estados Unidos, que mi hija quedó escandalizada cuando supo que cuando iba para middle school, que acá es intermedia, ¿verdad? Middle school, ya no iba, aquí intermedia ya van a sexto grado. Ella tiene 11 años y entonces ya pasó para middle school y ya no tenía un sitio de juego. O sea, el niño siempre va a necesitar jugar, siempre va a necesitar diversos estímulos. Pero mamá y papá pues traten de utilizar todos aquellos recursos gratuitos, todos aquellos recursos que tú, conociendo a tu hijo o hija, lo harías, y instruirse. Los felicito por aquellos que han tomado la decisión o lo están considerando. Felicito que quieran tomar la responsabilidad de educar a sus hijos en sus manos. En Puerto Rico y en todo lugar esto es una experiencia de mucha bendición, de mucho trabajo, pero que sí se puede. Así que les deseo mucho éxito. Por favor, suscríbanse al canal, al blog, y manténganse bien, en salud, sobre todo en Puerto Rico, con mucha paz, muchas bendiciones desde acá, desde Estados Unidos, donde estábamos viviendo. Y si alguien necesita información más a fondo de la educación en el hogar acá en Estados Unidos, como les dije, todos los counties es diferente, pero tengo bastante información sobre la educación en el hogar en Florida. Y repito, esto no es una exhortación a que se monte en un avión y salgan corriendo, nada que ver, todo lo contrario, es simplemente, y retomo y lo quiero insistir y quiero cerrar con eso, es un momento para educarse, es un momento para mamá y papá o tutor legal aprender de esto, tomar en serio esta decisión, instruirte y saber si es para ti y si no es para ti, y por sobre todo no dejarte amedrentar y no dejar que las instituciones gubernamentales te quiten un derecho. Así que muchos éxitos, muchas bendiciones, espero verles y les envío un fuerte abrazo desde acá, mucha vibra positiva y mucha salud. Mi hija me estaba pasando este papelito, como hacen así, unos papelitos por un lado, y es que ella está dibujando y entonces me quería robar cámara. Ella está dibujando y me quería que enseñara, este es un proyecto que ella está trabajando. Así que la pueden buscar en Toti It's Art y esto es unos trabajos que está trabajando. Ella trabaja su currículo con un currículo online que se llama Florida Virtual School, FLETS, que es el que estamos utilizando. Unas clases se las doy yo totalmente, otras clases las comparto con unos maestros de Florida Virtual School, y entonces ahora mismo esto es una clase de Language Arts y tiene que hacer estos proyectos de dibujo, y aquí está mi artista que la pueden conseguir en Toast's Art con estos dibujos. Esto es parte de una clase, pero esta clase realmente la comenzó en homeschooling, para que vean, así que eso es parte de todo el aprendizaje que pueden sus hijos tener, pero sobre todo instruirse,
No temer, documentarse y empoderarse de la crianza de sus hijos, ya sea en el hogar o ya sea en una escuela tradicional. Muchas bendiciones, un fuerte abrazo. Hasta pronto.